Luis Roel Alba. Luis Roel Alba ha sido vicepresidente del Congreso de la República, es abogado constitucionalista y docente universitario además, y vamos al saludo con él. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Rodolfo. Muchas gracias por tu invitación. Muy bien. En este informe que ya se ha filtrado ya a la prensa, dice, en el presente caso se ha acreditado que la investigada Liz Patricia Benavides Vargas interfirió en la investigación fiscal seguida contra su hermana Emma Rosaura Benavides Vargas, etcétera, etcétera. Cuando dice en el presente caso se ha acreditado, ¿qué está diciendo el informe? El informe está señalando, según lo que tú bien has expresado, que la ponente de este mismo documento, que es la doctora Inés Tello, claro, tiene la convicción a través del material probatorio de que sí hay una falta por parte de la Fiscalía de la Nación. Entonces, hay que advertir de que esta es la convicción de la ponente. Todavía falta de que esta sea también la convicción del resto de miembros de la Junta Nacional de Justicia. Ahora, esa convicción entiendo que en estos ámbitos está sustentada por evidencia. Es un material probatorio, ¿no? Que justamente los hechos por los cuales en su momento se le suspendió, en su momento se le abrió investigación, que en su momento generaron estas consecuencias a la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en relación al caso de su hermana en específico. Hoy esos hechos ya tienen una corroboración no solo jurídica, sino también en material probatorio. Como ya he adelantado, esta es la convicción que tiene la ponente. Ya tendrá que someterse a juicio también del resto de los miembros de la Junta de Justicia para ver si esa convicción también se genera en ellos. Sí. Y no solo eso, acuérdense que también queda la audiencia, en donde justamente la imputada, en este caso, la ex fiscal Patricia Benavides, va a tener que ejercer su derecho a la defensa y tener que debatir justamente esos puntos, con también su material probatorio. Y ahí recién, en ese debate, ya sea la convicción generada por la ponente, como la defensa planteada por la ex fiscal de la Nación, al resto de miembros, e inclusive a la ponente, puede hacerle cambiar de opinión o no. Correcto. Entonces, no es que el 18 toman la decisión, no, el 18 analizan el pleno, el informe, luego se convoca a la acusada, si cabe el término, a su abogado, ellos expresan su posición respecto de este informe y luego ya se toma una decisión final. Exactamente, y además hay que ver también, a partir de este informe, qué otras pruebas puede también tener la defensa para poder ir contravenir o contradecir, las mismas. Claro. Ahora, también tiene derecho la defensa, de presentarse y expresar su posición antes del informe, lo cual sucedió. Pero se acordará usted que ella va con el doctor Jorge del Castillo y después se retiran, porque asumen que las condiciones no están dadas. Claro, hasta el momento de que se dé justamente la fecha, que es el 18, si no me equivoco, 18. Puede presentar escritos que amplíen sus argumentos, dentro de sus escritos ampliar lo que es el material probatorio para ejercer su mejor defensa conforme a la estrategia de sus abogados. Tengo entendido que no solo el doctor Jorge del Castillo es un abogado de la ex fiscal de la Nación, sino también tiene otros abogados que son parte de su equipo de defensa, los cuales en su conjunto, considero, van a tener que tomar las mejores decisiones porque acuérdense que son varios frentes que tiene la ex fiscal de la Nación, no solo la Junta Nacional de Justicia, sino también en el Congreso, también en el propio Ministerio Público. Entonces son varios frentes en donde una mala defensa en alguno de ellos puede tener como consecuencia una mala defensa en los otros. Muy bien, el doctor del Castillo ya ha solicitado que se postergue esta reunión del 18 para el análisis de este informe. Y hay quienes dicen, en el marco de las apuestas imaginarias, ¿quién va a llegar primero? ¿O es que la Junta Nacional de Justicia, con su análisis y al final ya destituyendo a la fiscal suprema, o el pronunciamiento del Tribunal Constitucional a pedido del Congreso para que terminen fuera de la Junta los dos, Inés Tello y justamente que Inés Tello es la ponente. La ponente. Ese también es muy interesante porque la idea es de que lo que ha hecho el procurador es solicitarle
al Tribunal Constitucional que se pronuncie si la medida cautelar que ha otorgado el Poder Judicial en favor de los reincorporados miembros de la Junta de Justicia, Aldo Vázquez e Inés Telló, siendo ella la ponente, como ya hemos mencionado, afecta o no afecta, contraviene o no contraviene lo dispuesto por su sentencia, que ya el tribunal se había pronunciado en un conflicto entre el Congreso de la República y el Poder Judicial, en donde el Tribunal Constitucional señaló de que las decisiones políticas que se asuman dentro de la discrecionalidad del Congreso no podían ser menoscabadas, no podían ser afectadas por decisiones judiciales. Lo que ha hecho el procurador es lo más razonable y dentro del ámbito constitucional lo que se espera, que sea el propio Tribunal Constitucional que evalúe si su sentencia está debidamente cumplida o no. Correcto. Ahora, ¿qué pasaría si el tribunal opta porque tienen que irse de la Junta ambos? Bueno, el tribunal no va a decir eso, el tribunal va a señalar, si fuera, por ejemplo, en ese sentido que tú mencionas, dirá si su sentencia ha sido cumplida o no cumplida por el Poder Judicial. Si no ha sido cumplida, lo que dirá el tribunal será de que toda decisión judicial en contra de su pronunciamiento sea declarada inválida por inconstitucional, por ir en contra de la sentencia. Ya de ahí, lo que va a tener que hacer el Poder Judicial es que esa decisión se declara nula y va a tener que volver a pronunciarse. ¿Ese informe sería nulo? El de Inés Telló, digo. Ahí habría que advertir, como tú mencionas, qué va a ser primero. Si la decisión del Tribunal Constitucional o justamente la decisión de la Junta en base a lo resuelto por Inés Telló, propuesto por Inés Telló, y además los votos, porque también votaría Aldo Vázquez y la misma Inés Telló en esta decisión. Así es. Situación complicada, ¿no? Exactamente. En el marco de la crisis que estamos viviendo. Bueno, también quería mencionar la situación del Jurado Nacional de Elecciones a propósito de este tema que ya es, puesta en conocimiento de la opinión pública, los entes electorales, la acusación constitucional como un arma legal del Congreso para subordinarlos. Es un tema que todavía no ha concluido. Creo que está en la comisión, primero está en la Comisión de Constitución, que ha tenido un dictamen favorable, y ahora falta que llegue al Pleno. Para que llegue al Pleno, como es una reforma constitucional, tiene que haber 2 votaciones de más de 87 votos en 2 legislaturas distintas, o menos 86 votos en una votación de una legislatura y ser refrendado por referéndum, como manda el artículo 206 de la Constitución. Falta todavía mucho. Pero en relación a ello, lo que ha hecho el Congreso de la República es recoger una exhortación que hizo el Tribunal Constitucional en diferentes sentencias, en diferentes momentos de diferentes colegiados, en donde lo que dice el Tribunal Constitucional en esta última es, siendo el sistema electoral, el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE y el RENIEC, órganos constitucionalmente autónomos, y por lo tanto todos sus titulares son altos funcionarios, lamentablemente, como se dio la metodología de nuestra Constitución del 93, que fue una mala metodología en su modo de realizarla, se obvió a estos funcionarios y a estos órganos dentro del artículo 99, en donde estos altos funcionarios tienen la prerrogativa del antejuicio político y también tienen ser pasibles del juicio político. Lo que ha propuesto y exhortó en su momento es que se entiende de que para que haya uniformidad en cuanto a los órganos del Estado, sobre todo los órganos constitucionales que forman parte de la estructura básica del Estado, y como todos, o la gran mayoría en este caso, tienen la prerrogativa tanto ante juicio, que es una protección, ojo, es una protección que tienen los altos funcionarios para actuar correctamente de acuerdo a sus funciones y impresiones políticas. Por lo tanto, sería más bien una protección más que un ataque. Y en el otro caso, claro, lo que más bien la crítica... ¿Usted cree que el Congreso quiere proteger a los...? Más que proteger, yo lo que creo es de que ha tomado la propuesta, la exhortación del Tribunal Constitucional que se da en el 2003, se da en el 2012 y ahora último, en el año pasado, para que se uniformice todo lo que es la acusación constitucional para todos los altos funcionarios. Porque si el Contralor General de la República, inclusive, un ejemplo, el Contralor General de la República es pasible también ante juicio y juicio político. Los fiscales supremos también, los miembros del BCR, el Banco Central de Reserva, también lo son. Entonces,
los únicos que están alejados de ellos son los miembros y los titulares de los órganos electorales, que también son órganos constitucionales autónomos. Yo creo que lo que se busca, claro, en el ámbito teórico del deber ser, es uniformizar. Claro. Lamentablemente, ahí estamos de acuerdo. En la teoría, y uniformizar la Constitución, que es lo que más nos falta, porque la Constitución lamentablemente no lo es. Pero usted sabe que en la trastienda... Exactamente. Ahora va el segundo tema. En la teoría constitucional, eso está perfecto. En el ámbito político, el gran problema es que muchos congresistas utilizan la denuncia constitucional como un medio de amedrentamiento. Hace poco, acuérdese que se ha denunciado constitucionalmente al fiscal de la Nación encargado, Villena, por haber justamente promovido investigaciones a congresistas. Eso es una clara evidencia de una vendetta política, en donde se utiliza erróneamente, equivocadamente, un instrumento de control político como es la acusación constitucional de manera irrazonable, de manera desproporcionada, y no como lo que debería ser dentro de un Estado constitucional de derecho, una herramienta para someter a la Administración de Justicia a los altos funcionarios que cometen delitos de función o infringen la Constitución. Muy bien. Me parece válido, por lo que usted ha sustentado, digamos, dar cuenta de lo que expresa el pronunciamiento del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, que es hecho público hace días. Dice: resultaría contrario a los principios que sostienen a un Estado constitucional y democrático de derecho, sobre todo a los principios de separación de poderes, independencia e imparcialidad, que se permita que un órgano de naturaleza y composición eminentemente político como el Congreso de la República tenga la competencia para ejercer control de las decisiones que emiten organismos electorales como el Jurado Nacional de Elecciones. Este organismo proclama los resultados de los procesos electorales, como las elecciones presidenciales y congresales. Resuelve procedimientos y controversias jurídicas en la que las organizaciones políticas representadas en el Parlamento a través de bancadas tienen la condición de parte. La posición en contra de incluir a los miembros del sistema electoral dentro de los sujetos pasibles de ser sometidos a un juicio político a cargo del Congreso de la República en modo alguno implica que se promueva la impunidad o ausencia de control alguno de la actuación del Jurado Nacional de Elecciones, puesto que sus decisiones pueden ser cuestionadas ante la jurisdicción constitucional. Asimismo, existen mecanismos para nombrar, evaluar y destituir a quienes ejercen la judicatura, lo que no puede estar fundamentada en el contenido de sus decisiones, sino de acuerdo con las normas de comportamiento judicial establecidas y mediante procedimientos justos, objetivos e imparciales. Al respecto, ahí hay dos temas que el jurado, como colegiado, en ese pronunciamiento, no están siendo bastante veraces. ¿En qué sentido? Por un lado, ellos están señalando de que quiere ser una isla ajena al control de la acusación constitucional. Es como si el Contralor General de la República, Anderson Schack, por hacer informes de control a todos los altos funcionarios, inclusive al Congreso de la República, tenga miedo de que luego un grupo de congresistas lo denuncien a él porque ha actuado de acuerdo a sus funciones. Ese es uno de los ejemplos. Entonces, no puede haber islas alejados del control. ¿Por qué? Porque si no de esa manera, entonces estarías discriminando. Muy bien, a ciertos altos funcionarios sí les puedo aplicar el control político y a otros no. Y ahí hay un primer error. El segundo error que señala el comunicado es de que pueden someter sus decisiones a la justicia constitucional. Y efectivamente lo pueden hacer a través del amparo electoral, el proceso de amparo que busca revertir las decisiones finales del jurado de elecciones que afecten derechos constitucionales o el debido proceso dentro de estos procedimientos dentro del sistema electoral. Pero esos son para las decisiones, no son para, por ejemplo, sancionar si, por ejemplo, uno de los miembros o el sistema electoral, el jurado de elecciones, en específico, afectó o no tus derechos políticos. Por ejemplo, ¿qué pasa si usted quiso participar en una elección? Y lamentablemente le impugnan, va al jurado de elecciones en primera y en segunda instancia, le rechazan y no participa. Luego va a la justicia constitucional y luego de 5 años, usted era candidato, era pasible ser candidato y que el jurado se equivocó en sus 2 instancias.
¿Qué sucede? Usted, claro, usted puede luego solicitar una reparación civil, pero ya le afectó sus derechos. Así es. Sus derechos políticos, su expectativa política ya fueron afectados. Muy bien. Entonces, frente a esa situación, usted no creería que como ciudadano, porque un ciudadano también puede presentar denuncias constitucionales cuando ha sido afectado por un alto funcionario. ¿Usted no sería capaz de presentar una denuncia constitucional contra los miembros de los jurados de elecciones que afectaron sus derechos políticos? Claro que podría. Entonces, ¿por qué justamente no permitirles a los ciudadanos y a los órganos que ejercen el control político completar este círculo de órganos y poderes que están en la Constitución que son pasibles de este control? Muy bien. Entonces, para cerrar el tema, desde el punto de vista de lo técnico, ¿usted está de acuerdo con que esto tenga que hacerse? Nadie tiene patente de corso, ¿no es cierto? Exactamente. Nadie puede ser una isla que esté protegida respecto a otras, porque además afectaría el derecho a igualdad de todos los altos funcionarios. Así es. Pero en cambio, desde el punto de vista político, ¿usted acepta que hay... Sí, hay abusos. Y lo digo de manera muy clara. Y que lo que se pretende, por lo tanto, con esto es justamente un aprovechamiento. Yo esperaría, según lo que ayer entrevistaron en otro canal al doctor Salas Arena, que es el presidente del Jurado de Elecciones, es de que él vence su mandato en noviembre. No va a pedir reelección. No va a pedir reelección. Sí. Entonces, lo que va a pasar es de que si se da esta primera votación en el Pleno, recién vamos a tener en el segundo momento una recomposición del jurado de elecciones cuando ya esta norma tenga vigencia. Es lo más probable. Ajá. Por lo tanto, no le podrían acusar constitucionalmente, por ejemplo, al doctor Salas Arenas, porque los hechos ocurridos durante su gestión han sido previos a la posibilidad de que pueda ser acusado. Ojo, en el caso de Salas Arenas, a diferencia de los actuales miembros del jurado de elecciones, a él sí le corresponde el juicio y antejuicio político porque es juez supremo, no por ser miembro del jurado de elecciones. Muy bien. Vamos un ratito a la pausa, claro, y regresamos para seguir conversando con Luis Roel Alba. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Bienvenidos a mi lugar favorito. Les quiero contar por qué siempre vengo a Plaza Hogar. Aquí encuentras de todo. Y si un mueble me gusta, lo personalizan a mi antojo. Elijo el color, la tela, todo a medida. Y también puedo traer a reparar todos mis muebles. Además, el servicio de despacho funciona perfecto y a un precio accesible. Y por si fuera poco, siempre encuentro estacionamiento. Somos Plaza Hogar. Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, estamos conversando con Luis Roel Alba y ahora hablemos un poquito sobre Aníbal Torres porque el Congreso de la República no consiguió los votos necesarios para inhabilitarlo por 10 años. Lo querían inhabilitar porque lo acusan de azuzar a los dirigentes sociales. Estos consejos de ministros descentralizados, etcétera, etcétera, donde él promovía los actos de violencia, en fin. Bueno, no lograron los votos, sin embargo, me pareció que en la noche empezó a circular un oficio de Fuerza Popular o una carta a Oficialía Mayor solicitando la reconsideración. ¿Alguna opinión sobre este caso de la no inhabilitación, por lo menos hasta el momento, de Aníbal Torres, por favor? Bueno, en el caso de Aníbal Torres, acuérdese de que no es el único caso que tiene. Tiene varias denuncias constitucionales todavía en proceso, tanto en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales como en la Comisión Permanente, que todavía no llegan al Pleno. Esta ha sido una de varias y creo que, si bien una reconsideración en trámite,
lo más seguro es de que no se logren los votos, porque se necesita una alta votación para lograr una inhabilitación de ese calibre de 10 años. Y además de las denuncias que han sido promovidas, creo que esta era una de la más débil, porque se prestaba mucha subjetividad e interpretación de los mensajes que dio Aníbal Torres y la presunta vinculación de los consejos centralizados con otras acciones del gobierno en ese momento. Entonces, siendo una de las más débiles, creo que si se está guardando algo para más adelante, creo que vamos a tener casos donde haya más pruebas, donde exista algo más objetivo y donde inclusive los que hoy han votado en abstención o en contra pueda tener convicción para sí ya sancionarlo políticamente. En el caso de Aníbal Torres, creo que todavía en relación a la persona hay todavía varios casos pendientes y esperemos cómo se dan en estos meses. Muy bien, quizá para algunos pueda ser una pregunta ociosa, para otros no necesariamente, pero ¿el narcotráfico y la minería ilegal, al margen de otros intereses oscuros, están en el Congreso de la República? ¿Usted tiene la sensación? Yo tengo, como que dice, no pruebas, pero tampoco dudas, ¿no? ¿En qué sentido? Cuando se amplió el reinfo hasta diciembre a través de una norma del Congreso que pasó sin dictamen de comisión, que pasó por Junta de Portavoces a través de un acta virtual directamente al Pleno del Congreso, de manera bastante presurosa, antes que venciera el plazo de marzo para ello, para que se cerrara definitivamente el reinfo, ya deja muchas sospechas. Y no solo es que culpemos a un partido, porque la votación a favor de esta norma fue de diversos congresistas de distintos partidos que están en Congreso. Hay una llamada de atención. Sí, creo que los órganos de disciplina de todos los partidos políticos que tienen representación en el Congreso, para llamar a disciplina a sus militantes que son congresistas. Porque no puede ser de que se esté dando tantas facilidades a la minería ilegal, que se esconde bajo el tamiz de la minería informal, para que actúen fuera de la ley. Porque ellos pueden decir, no, es que Reinfo me da una cobertura legal hasta diciembre. Sí, pero lamentablemente, ¿hace cuándo estamos con el Reinfo? Ya casi una década, y hasta o más, si no me equivoco. Y hasta ahorita no tenemos que la formalización ha llegado más bien a lograr un impacto positivo, sino más bien todo lo contrario. Más aún, la minería ilegal está ahora, si no es más, peligrosa que lo que es el narcotráfico. Porque el narcotráfico utiliza más bien la minería ilegal para lavar dinero. La minería ilegal tiene organizaciones criminales. Así es. La minería ilegal promueve la esclavitud, la explotación de niños, la explotación de la mujer, que es la prostitución. Tiene también lo que son las afectaciones a la propiedad privada. Acuérdense lo que pasó en Patás, en la minería La Poderosa. También ha afectado la vida y la salud de varios peruanos. ¿Cuántos muertos justamente de los ataques a la minería formal han tenido los trabajadores que han fallecido o han sido heridos? Muy bien. Entonces la minería ilegal creo yo que ya está incursionando en la política, y la preocupación que yo tengo es que no solo en el Congreso, sino también genera presiones al Ejecutivo. Porque si el Ejecutivo hubiera señalado de que su política de Estado es enfrentar la minería ilegal, que está bajo el tamiz de la minería informal, hubiera observado la ley del Congreso. Claro. Y no lo observó. Y no lo hizo. Bueno, usted dice, palabra más, palabra menos, los partidos políticos deben darle un jalón de orejas a estas bancadas, ¿no? que están representadas allí en... El mayor temor que yo tengo es que en el 2026 la minería ilegal y se esté utilizando los partidos políticos, que ahora son más de 20, casi 30, si no más, para infiltrarse, para tener congresistas, ahora diputados y senadores. Bueno, justamente sobre eso iba mi pregunta, ¿no? Porque usted está pidiendo que los partidos políticos corrijan a sus congresistas, pero ¿acaso estos partidos políticos no se están convirtiendo ya, si no se han convertido ya en organizaciones criminales? Yo por eso que señalo la gran necesidad de que para el 2016, desde ahora, ya se estén formando cuadros políticos para presentarse tanto a las elecciones presidenciales, a las elecciones de diputados y senadores, y que ya los partidos estén revisando los antecedentes
y el entorno de cada uno de esos posibles candidatos. Porque no vaya a ser, y repito, de que se estén infiltrando a los partidos políticos personas cercanas a la minería ilegal que defienden los intereses dentro de los órganos políticos como es el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Acuérdese bien que eso hizo el narcotráfico en Colombia. Tener infiltrados en los partidos políticos para que luego ellos defendieran sus intereses en justamente la toma de decisiones. Usted pertenece a Acción Popular, Acción ¿verdad? Popular, claro. ¿Le da miedo, le da temor? ¿Cómo marcha al interior el partido? El Partido Acción Popular, después de más de 7 años, estamos ya volviendo a la institucionalidad. Ya tenemos un consejo directivo, tenemos un secretario general nacional, tenemos secretarías departamentales, tenemos ya instalado los comités de disciplina. Estamos esperando, y eso sí, es un llamado que yo hago al secretario general de disciplina, a que empiece ya a hacer su trabajo. A que por favor usted, que tiene la alta responsabilidad de volver a establecer la disciplina en el Partido Acción Popular, evalúe, ya sea de oficio o a pedido de algún militante colegionario que presente su denuncia de parte, a que inicie las investigaciones y presente los casos ante la sala 1 y 2 de los comités de disciplina de nuestro partido, para que así podamos sacar a los malos militantes, a los que tanto han hecho daño, no solo al partido, sino al país. ¿Está hablando de Edmundo del Águila? Estoy hablando de, no puedo decir de quién es, porque para eso se encarga el secretario usted dijo secretario general. Dijo no, el secretario general es Juan Abad. Ahora el secretario general de Acción Popular, sí, reconocido por los órganos electorales, es Juan Abad. Pero el secretario general no hay otro. Pregunto, porque a veces han habido hasta dos. No, pero ahora no. Ahora ya está, es más, está aceptado ya en el partido de que nuestro secretario general es Juan Abad. Pero el secretario general de disciplina, que pertenece al consejo directivo de Juan Abad, mira, imagínate que yo, siendo un militante de Acción Popular de tantos años, no conozco el nombre del secretario de disciplina porque está desaparecido. No realiza ninguna acción, teniendo casos tan importantes de excongresistas, descongresistas, de ex alcaldes municipales y de otros militantes que han hecho tanto daño al partido y que él ni siquiera se ha pronunciado. Estamos en lo mismo. Exactamente, y por eso al secretario general Juan Abad a llamar y tomar orden en ese caso. Termino con esto que puede ser anecdótico. Militares en retiro en el Congreso de la República, Montoya, Cueto, Quiabra, Williams, Zapata y quizá otros reciben sueldo del Parlamento y pensión. ¿Eso está bien, está mal? Si no me equivoco, en ese caso lo que se hizo fue una reforma legal que justamente permitía, si eres pensionista, puedes tener tu pensión por un lado y al mismo tiempo, si estás trabajando, seguir teniendo tu dispendio, ¿no? como todo contrato laboral, ¿no? Tu pago remunerado. Ahí, como se dice, la ley es lo que manda. Si hay una ley que lo habilita, tendríamos que ver más bien si ellos han tenido algo que ver con la promoción de la misma y si también han votado. Muy bien. Pero al margen de eso, ¿usted qué piensa? ¿Está bien o está mal? Yo sé que es ley, pero ¿está bien o está mal? Yo creo que en el caso de los congresistas que tienen este beneficio, deberían, por un tema de decoro, señalar al ente que le da su pensión que como ellos están trabajando, que no se le dé la pensión hasta que terminen de elaborar. Muy bien, doctor, ha sido muy amable. No, muchas gracias al doctor Luis Rogel Alba. Vamos de inmediato a la pausa, regresamos.